Uno, dos, tres, probando, ¿todo bien? Bueno chicos, yo quería compartir, ya que estábamos continuando con los temas de Daniel 11, el tema de hoy, hermanos, se llama Daniel 11, Israel, una potencia nuclear en el tiempo del fin. Hermanos, con respecto a esto, para poder estudiar Daniel 11, habíamos dicho que no era tan fácil venir y decir es el papado, es el rey del norte, sino que desde el versículo 40 al 45 hay un montón de cosas, hermanos, que hay que entender. En cada frase hay un montón de cosas que nosotros tenemos que saber interpretar correctamente para que, hermanos, lleguemos a una feliz conclusión. Yo en Daniel 11 veo un conflicto en Medio Oriente. Si alguien quiere ver otra cosa, y bueno, que vean otra cosa, pero yo particularmente, hermanos, veo un conflicto en Medio Oriente. Y desde el punto de vista religioso y político, hermanos, para mí, como para otros estudiosos que hay en todo el mundo, yo creo, hermanos, que Israel es el reloj profético de Dios. Yo creo, hermanos, que Israel es el reloj profético de Dios como nación. Y ya van a ver qué interesante lo que vamos a continuar hablando ahora, porque yo tengo que desarrollar un montón de puntos de Daniel 11 para que la gente pueda llegar a entenderlos. Y para mí tiene que ver con un conflicto en Medio Oriente, no hay otra. Tiene que ver sí o sí con un conflicto en Medio Oriente. Y qué casualidad que el conflicto bélico más grande que hay en el mundo siempre ha tenido que ver con Medio Oriente. Conflictos bélicos hay en todas partes del mundo, pero ninguno se iguala al problema de Medio Oriente, siendo la nación central del conflicto Israel. La espina en el mundo árabe es Israel. Israel es el problema para todo Medio Oriente. E Israel ha vuelto y se ha metido ahí, y ahora nadie más lo puede sacar a Israel de ahí. El tema de hoy, hermanos, se llama Israel como una potencia nuclear, militar y bélica en el tiempo del fin. Y vamos a ver Daniel capítulo 11, hermanos, para que podamos continuar con el desarrollo de este tema tan impresionante que habla en la profecía de este libro que nosotros tenemos que estudiar como adventistas. Dice el versículo 41, hablando del rey del norte, que ya sabemos que es Francia, Estados Unidos, Inglaterra, las potencias principales que tienen que ver con Estados Unidos y todos los países que estarían acompañando a Estados Unidos y Francia e Inglaterra. Y dice, y vendrá a la tierra deseable, o sea que va a ir a Palestina, hermanos. Ahí está el secreto. Todo el conflicto que tiene que ver para el tiempo del fin, hermanos, tiene que ver con la tierra deseable, con la tierra de Palestina, y no hay otra, hermanos. Cuando ustedes vayan a predicar, tienen que cerrarse en eso. El problema con el undécimo capítulo de Daniel, hermanos, tiene que ver con la tierra deseable. No tiene que ver con el papado, hermanos. Ustedes ciérrense, y habíamos hecho en las clases pasadas una comparación de textos para ver qué cosa era la tierra deseable, y habíamos visto que es la tierra de Israel, la tierra de Palestina. ¿Se acuerdan? Hermanos, cuando dice que vendrá la tierra deseable, viene a la tierra de Palestina y punto, se terminó. El conflicto, hermanos, para el tiempo del fin tiene que ver con la tierra de Palestina, no hay otra. La tierra de Israel. La tierra de Israel, la tierra donde está Jerusalén, porque Jerusalén estaba, hermanos, en la tierra deseable. Entonces, hermanos, partiendo de ese punto, ¿por qué la gente no puede entender? El conflicto tiene que ver con la tierra de Israel, la tierra de Judea, la tierra deseable, la tierra de Palestina, punto. Está hablando de la tierra de Palestina. ¿Por qué le quieren dar una significación religiosa? El conflicto es en la tierra deseable, hermanos. Y vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán. Hermanos, ya van a ver, mañana, si Dios lo permite, empiezo a explicar la serie de Daniel 11 que tiene que ver con las provincias que caerán. Esa frase, y muchas provincias caerán, comienzo a desarrollarla mañana. Ya van a ver todo lo que significa eso, hermanos, con Biblia, qué significa, y muchas tierras caerán o muchas provincias caerán. Bueno, mas se escaparán estas de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Y después salteamos ya directamente al versículo 45, cuando ya ha finalizado el tiempo de gracia, y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares,
y en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude, hermanos. Todo el conflicto de Medio Oriente tiene que ver con la tierra deseable, en donde está el monte deseable del santuario, que es Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el santuario, que es el templo, que para el tiempo de Daniel era el lugar del templo, que para ese tiempo estaba destruido, pero era el lugar del templo. Hermanos, con todos estos conceptos es hermoso estudiar Daniel 11, porque vemos que tiene que ver con la tierra deseable, en donde está el monte deseable del santuario, que es Jerusalén. Palestina y Jerusalén, hermanos, tiene que ver con eso. Ahora bien, hermanos, continuando con este tema, hacemos una salvedad. Dos cosas: habla de la tierra de Palestina y de Jerusalén. O sea que el centro del final de la profecía de los tiempos tiene que ver con Jerusalén y Palestina, tiene que ver con la tierra de Israel. Entonces ahora yo veo de esta manera el asunto. Si la Biblia está mencionando a Jerusalén y Judea, si está mencionando a Jerusalén y Judea y a la tierra prometida, ¿no será que para el tiempo del fin, hermanos, para el tiempo del fin, Israel tiene que ser una potencia bélica que, aparte de haber sido restaurado como nación, después pase a ser una potencia bélica? Porque ya habíamos estudiado, hermanos, la restauración nacional de Israel. Ustedes ya son expertos en ese tema, ya habíamos visto con un montón de profecías que Israel iba a ser restaurado como nación, pero ahí habíamos dejado. Para mí tiene que ver con esto: Israel es restaurado como nación, después se vuelve una potencia nuclear, y después muchos judíos se convierten en la tierra de Israel y reciben la lluvia tardía. Estas tres fases tienen que ver para mí con Daniel 11. Entonces viene el tema acá. Bueno, ya habíamos visto lo que era el monte deseable del santuario, pero repasemos para que ustedes se acuerden si tienen que comprobar con Biblia. Salmo 78, versículos 53 y 54. Salmo 78, vamos rapidito a ver qué era el monte deseable del santuario. Entonces vamos al Salmo 78, versículos 53 y 54, y dice así: guiólos con seguridad que no tuvieron miedo, noten, y la mar cubrió a sus enemigos. Y noten qué interesante lo que dice el 54. Metiólos después en los términos, un lugar, un terreno, una tierra, hermanos, metiólos después en los términos de su santuario, este monte que ganó su mano derecha. Versículos 67 al 69. Y desechó el tabernáculo de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, que vivía en la tierra de Judea. El monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Esa es la tierra deseable, donde está el monte deseable del santuario, que es Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. ¿Sí? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 7 y 8. Entonces vamos rapidito ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos rapidito, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 7 y 8. Y noten cómo para todo lo que nosotros creemos estamos dando abundante fundamento bíblico. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 7 y 8. Y ahí se nos muestra qué cosa también tiene que ver con el monte deseable del santuario que está en la tierra deseable. Y dice el versículo 7 y 8, hermanos: nuestro Dios, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra, dice, delante de tu pueblo Israel, y la diste a esta tierra a la simiente de Abraham tu amigo para siempre? Ahora entienden por qué la tierra de Israel, la tierra de Judea, esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, Dios le ha dado a Abraham y a su simiente para siempre, y por qué los árabes no tienen derecho, hermanos, a reclamar esa tierra. Porque aquí le está diciendo que esa tierra se le dio para siempre a los israelitas.
a la simiente de Abraham, a los israelitas, hermanos. Y dice claro que es para siempre, de manera incondicional. Por eso, hermanos, las 22 naciones árabes que rodean a Israel no tienen derecho, hermanos, a querer venir a reclamar esa tierra. Ni tampoco, hermanos, yo estoy de acuerdo con que haya la existencia de un Estado palestino dentro de esa tierra. Refugiados todo lo que quieran, que Israel permita que adentro de su tierra vivan árabes, argentinos, chilenos, sí, porque ellos les abren la puerta a todo el mundo. Pero crear un Estado palestino, porque ustedes saben que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que en aquellos tiempos ya estaba con Yasser Arafat, ellos querían crear un Estado palestino dentro de la tierra de Israel. Pero hermanos, eso genera un conflicto gravísimo, tanto histórico como tradicional, religioso y teológico. No le corresponde y punto. La Biblia dice que no le corresponde. Claro, que entre paréntesis tampoco está mal llamarle palestinos, porque palestino significa filisteo. ¿Sabían eso ustedes? Palestino significa filisteo. Entonces, los que hoy en día nosotros les llamamos palestinos no son palestinos, son árabes. Y le llamaron Palestina porque hace mucho ahí vivía, esa es la tierra de Palestina, que también significa tierra de Filistea. Pero hermanos, los filisteos ya no existen más, fueron removidos y sacados de esa tierra. Entonces los árabes, de manera picarona, llegó un momento en que se dijeron, esta tierra se va a llamar Palestina y nosotros nos vamos a llamar palestinos. Y vamos a crear un Estado palestino. Pero ya la Biblia dice de que Dios le dio esa tierra a Abraham y a su simiente, su amigo, para siempre. Punto, se terminó. Esa tierra prometida. Y ahora el versículo 8 dice, hermanos, y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿cuál es el monte deseable del santuario? Jerusalén, que está en la tierra de Israel, que está en la tierra de Judea, que está en la tierra prometida, que está en la tierra de Israel, que está en la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le dio a Abraham. Ahí estaba Jerusalén, y en Jerusalén se edificó, hermanos, el templo. Entonces, todo este fundamento, yo le pido a los hermanos que nos siguen por internet que tomen nota de todos estos versículos y lo mastiquen al tema, para que sepan, hermanos, cómo ir presentándolo al tema más adelante. Isaías capítulo 27, versículo 13. Isaías capítulo 27, versículo 13, vamos viendo bastante fundamento bíblico. Isaías capítulo 27, versículo 13, ahí muestra, y de paso a los hermanos que están por internet les digo que revisen las clases pasadas, porque hay una clase donde yo di en las clases anteriores, donde explico ahí qué cosa es el monte deseable del santuario y damos muchos versículos más. Hermanos queridos, en Isaías capítulo 27, y dice el versículo número 13, presten atención, dice así, hermanos. Y acontecerá también en aquel día que se tañará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido echados en la tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. ¿Cuál es el monte deseable del santuario? Jerusalén, que se le llama monte santo, monte del santuario, monte alto, monte de Dios, monte de Sión, etcétera, etcétera, que es donde está el santuario. Ahora, hermanos, qué lindo que es estudiar la Biblia, y a mí me encanta, hermanos, porque cuando hacemos una hilación de textos, una comparación de textos, no hay manera de errarle. Yo, hermanos, me gustaría creer que el rey del norte es el papado y que todo esto tiene que ver con algo espiritual, pero a mí no me llena, porque cuando hago una hilación de textos y una comparación de textos, deja claro que es algo literal. Jerusalén es el monte deseable del santuario. Entonces, el tema de hoy, hermanos, tiene que ver específicamente con que Israel es una potencia nuclear en el tiempo del fin. O sea, iba a haber tres fases. Primero, Israel iba a volver a su tierra, los israelitas judíos. Segundo, se iban a transformar en una potencia nuclear. Y tercero,
muchos judíos en la lluvia tardía se van a convertir en la misma tierra de Israel, que ya pronto voy a estar comenzando la serie que se llama La conversión de los judíos en el tiempo del fin, que gracias a Dios ya la tengo lista, ya está preparada, solamente que para no cansarlos, no he querido, digamos, continuar con esa serie, ya la vamos a dar bien y se van a sorprender de lo que habla, hermanos, de la restauración espiritual de Israel en su propia tierra en el tiempo del fin. Ahora, hermanos, se van a sorprender también con lo que les voy a mostrar ahora, porque si bien es cierto, yo ya me he cansado de mostrarles la restauración nacional de Israel, y ustedes habrán dicho, sí, Hugo, qué lindo los versículos. Vos me estás mostrando versículos de que Israel vuelve a su tierra y todo, pero ¿de dónde entendés vos que eso se va a aplicar al fin de los tiempos, al 14 de mayo del año 1948? Ya van a ver que el repaso que vamos a hacer ahora le agrego condimentos que no le había agregado en clases pasadas y donde mostramos que los israelitas que vuelven a su tierra el 14 de mayo de 1948, cuando se crea el moderno Estado de Israel, tenía que ver con que eso se iba a cumplir al fin de los tiempos. Se iba a cumplir, hermanos, al fin de los tiempos. Entonces hagamos un repaso. En Lucas capítulo 21, versículo 24, y estamos repasando de paso para que los hermanos que nunca han escuchado este tema tengan la oportunidad de clarificar los conceptos a través de los versículos que vamos a verter nosotros en este estudio. En Lucas 21, 24, fíjense qué interesante lo que dice ahí, hermanos. Fíjense, ¿no? Dice así. Dice así, hermanos, y caerán a filo de espada, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y fíjense en esta frase, y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén literal que está allá en Medio Oriente, y Jerusalén será, ¿qué cosa? Será hollada o pisoteada. Y me llama la atención esa frase, hollada o pisoteada. Será pisoteada y hollada por las naciones, por las gentes, hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. Bueno, ese tiempo de la gente, hermanos, particularmente algunos estudiosos creen que se cumple específicamente, hermanos, en el año 1967, porque en el 14 de mayo del año 1948 surge el moderno Estado de Israel, pero los israelitas no tenían pleno dominio sobre la ciudad de Jerusalén. Los árabes todavía dominaban gran parte de Jerusalén porque ahí estaba la cúpula de la roca y otras mezquitas más que son árabes musulmanes. Pero en la guerra de los 6 días, hermanos, que va desde el 5 de junio del año 1967 hasta el 10 de junio del año 1967, se da la guerra de los 6 días, en donde los israelitas terminan de recuperar la parte la parte oriental de Jerusalén, y ya toman pleno dominio de Jerusalén, y ya para esa fecha podemos decir que ya no estaría pisoteada y hollada la ciudad de Jerusalén por las gentes. Ahora, ¿por qué dice pisoteada? Dice, será pisoteada por las gentes, pisoteada con el pie. ¿Se entiende eso, hermanos? Pisoteada con el pie de las naciones, hasta que el tiempo de la gente se cumpla. O sea que cuando el tiempo de la gente se cumpla, ya iban a sacar su pie de Jerusalén, o sea, el dominio de pisotearla a Jerusalén. Y si van a sacar el pie de pisotearla a Jerusalén, significa de que Jerusalén ya no iba a estar pisoteada por naciones, por lo tanto eso significa de que iba a volver a dominio israelita. Esa es la lógica, hermanos. Iba a volver de nuevo a dominio israelita. Pero yo he quedado sorprendidísimo, hermanos, con lo que he descubierto en la Biblia, que yo lo quiero compartir con ustedes, que esto no lo mostré en los otros estudios. Entonces vamos ahora a ver pisoteado. A ver, entonces vamos a ver ahora Isaías capítulo 51. ¿Qué pasó el 14 de mayo de 1948
y el 10 de junio del año 1967, específicamente el 10 de junio del año 1967, cuando Israel recupera de mano de los árabes la ciudad de Jerusalén en la Guerra de los 6 días. Entonces vamos a Isaías capítulo 51, y es para mí sorprendente lo que dice acá, cómo a la Biblia no se le escapan detalles. Isaías capítulo 51, versículos 17 al 23 dice así: Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. Está hablando de la Jerusalén literal, de la ciudad de Jerusalén literal, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su furor, las heces del cáliz de aturdimiento bebiste y chupaste. De todos los hijos que parió, no hay quien la gobierne, ni quien la tome por su mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién se dolerá de ti? Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Y así estuvo Jerusalén, hermano, por muchos años, desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948 y hasta el 10 de junio del año 1967. Versículo 20: tus hijos desmayaron y estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos. Como buey montarás en la red, llenos de furor de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, miserable, ebria y no de vino. Así dijo tu Señor Jehová y tu Dios, el cual pleitea por su pueblo. Noten: he aquí que he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Y a ver si se dan cuenta de lo que dice el versículo 23. Y ponerlo he en la mano de tus angustiadores, las naciones árabes, hermanos, que dijeron a tu alma: encórvate y pasaremos. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino a los que pasan. ¿Fue pisoteada o no? Fue pisoteada. Y es impresionante lo que dice Isaías 51, 23. Y ponerlo en mano de tus angustiadores, que para el tiempo del fin son las naciones árabes, que dijeron a tu alma: encórvate y pasaremos. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino a los que pasan. Pero para el tiempo del fin iba a despertar, hermanos, iba a despertar, y los israelitas iban a volver a su tierra, o no iban a volver a su tierra, hermanos. Vamos a Isaías 14, versículo 1 y 2. Vamos a ver si los israelitas iban a volver a su tierra, los israelitas de la tribu de Judá en su mayoría, de los judíos. Isaías capítulo 14, versículo 1 y 2, ahí muestra claramente que para el tiempo del fin los judíos iban a volver a la tierra de Judea, a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel. O sea que a mí no me vengan a decir que Dios ha desechado al pueblo de Israel. Yo no le permito, porque se harta de decir el Nuevo Testamento. Se cansa de decir un montón de textos en el Nuevo Testamento, un montón de versículos en el Antiguo Testamento, que no me vengan a decir que el pueblo judío es un pueblo que Dios lo ha desechado, que Dios lo ha olvidado, que Dios ya no lo quiere, que Dios lo odia. Todavía escogerá a Israel. Y si Él escogerá a Israel, hermanos, que no vengan a decir otra cosa. Dice así la Escritura: y todavía escogerá a Israel, y les hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y allegaránse a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y traeránlos a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán a los que los oprimieron. Ahí dice primero que Israel vuelve a su tierra. Isaías capítulo 14, versículo 1 y 2 dice primero que Israel vuelve a su tierra. Segundo, que muchos extranjeros también iban a vivir en la tierra de Israel. Y hoy es famosa la historia de los kibbutz. ¿Conocen los kibbutz?
son lugares donde pequeñas aldeas que están en los plenos desiertos, hermanos, donde van gente de todo el mundo a trabajar ahí, porque aman Israel, porque quieren trabajar ahí, porque desarrollan actividades comerciales, actividades agrícolas, bajo una economía de cooperación. Y aparte, mucha gente que ama a Israel y quiere ir a vivir a Israel. Y tercero, termina diciendo el versículo 2 una profecía en donde ellos van a terminar dominando y ganando en guerra a los árabes porque van a ser una potencia bélica. Y yo interpreto que van a ser una potencia bélica, potencia militar y potencia nuclear. Y ya van a entender que yo interpreto esto por la comparación de texto. No es porque a mí se me ocurre. Ya van a ver por qué yo interpreto así. Y es fascinante lo que... Disculpen que yo predique en forma aburrida, hermanos. Pero yo soy aburrido, pero el versículo es fascinante. Yo trato de presentarlo lo que mejor puedo. Por ahí se aburren, hace calor, tenemos sueño, hay que escuchar 2 horas de estudio, pero... ¿cómo les puedo decir? El versículo es fascinante. El versículo 2 termina diciendo algo interesante. Presten atención. Y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán a los que los oprimieron. ¿Quiénes fueron los últimos en el tiempo del fin que estuvieron dominando y oprimiendo a Israel? Los árabes, hermanos. Porque ya los romanos y los babilonios ya ni existen. Y los pocos que existen de ellos ya ni importan hoy en día, hermanos. Entonces, habiendo más o menos entendido eso, sigamos viendo un poquito más de la restauración nacional de Israel para que les empiece a leer una documentación que traje con respecto a Israel, ¿no? Vamos ahora a Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 4. En Jeremías capítulo 23, y de paso a los hermanos que nos siguen por internet, vayan tomando nota, por favor, vayan tomando nota de todos estos versículos para que los puedan entender y los puedan repasar. En Jeremías capítulo 23 dice el versículo, a ver si anoté bien, hermano, no vaya a ser que anoté mal yo acá. A ver, se me hace... Parece que sí, parece que anoté bien. Déjenme que termine de confirmar acá una cosita. Ah, bien, exactamente, hermanos. Versículo 1 al 4 primeramente, en Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 4, pero a ver si se dan cuenta de algo. La fecha, hermanos, 14 de mayo de 1948 y 10 de junio de 1967, si significará algo, hermanos, proféticamente. Dice el versículo 1 al 4. Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis visitado. Y noten, hermanos, he aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y noten, y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. ¿Y qué más dice? Y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Esto no se puede referir a la tierra nueva, hermanos, porque en la tierra nueva vamos a multiplicarnos y vamos a tener hijos y relaciones sexuales. No, porque Cristo dijo son semejantes a los ángeles, entonces no se casarán ni se darán en casamiento. Y yo pregunto, Hugo, pero ¿de dónde sacás vos que el versículo 3 se aplica al tiempo del fin cuando Israel vuelve a su tierra? Entonces vuelvo a leer. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras, noten, de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces ahora salto al versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8.
Por tanto, he aquí que vienen días, o sea, se está refiriendo al futuro. He aquí que vienen días, dice Jehová, y no dirán más, vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de la tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su tierra. Y habitarán en su tierra. Y ahora noten, hermanos, versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está aparejada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Toda la profecía que habla el capítulo 23, que son varias profecías mezcladas y que tienen que ver con el hecho de que Israel vuelve a su tierra y en su tierra se multiplicarán y vendrán del norte y de todas las tierras del planeta, ¿cuándo se iba a entender esa profecía? Se iba a entender en el tiempo del fin, 1948 y 1967. Esta profecía que se acaba de dar en Jeremías capítulo 23 no se la iba a entender en el tiempo del profeta Isaías, ni tampoco se la iba a entender en los tiempos de Cristo, cuando Cristo dio la profecía de Lucas 21-24, sino que esto lo entenderéis cumplidamente en el tiempo del fin o en los postreros días. Ahora, los postreros días comenzaron en 1755 con la apertura del sexto sello. Después de ese tiempo se iba a entender. O sea que 1948 y 1967 están después de la apertura del sexto sello, cuando se iba a entender bien esa profecía. Todo lo que viene hablando, lo que yo les acabo de mostrar en Jeremías 23, se lo iba a entender en los postreros días. Por lo tanto, la restauración nacional de Israel tiene que ver, hermanos, con los postreros días. Salmo 147. Vamos al Salmo 147. En el Salmo 147 también se está profetizando lo que va a pasar. Salmo 147. En el Salmo 147, chicos, dice el versículo 1 al 3 primeramente. 1 al 3. Y qué raro, ¿no? Qué raro lo que dice acá, y qué será lo que quiere significar. Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Y ahora noten el versículo 2. ¿Qué significa el versículo 2? Jehová edifica a Jerusalén, a los echados de Israel recogerá. Tremenda profecía en el versículo 2. ¿Cómo dice? Jehová edifica a Jerusalén y a los echados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas, hablando de las heridas que tuvieron los judíos porque no podían recuperar su tierra. Y no se olviden que antes de 1948, hasta la guerra de 1945, tuvieron el holocausto judío de Hitler, que fue lo peor que les pasó antes de que recuperen su tierra y su ciudad amada. Entonces dice ahora el versículo 6, Jehová ensalza a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y ahora versículo 10 al 15. Qué interesante esto. No toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas del hombre. Complácese Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dando a entender que para ese tiempo Israel se vuelve a su Dios. No se volvió a Cristo, hermanos.
Los judíos para el tiempo del fin, al recuperar su tierra, se volvieron a Jehová su Dios, en el sentido de que hoy en día son una religión monoteísta. Pero falta que conozcan bien a su Hijo Jesucristo, que todavía no lo han conocido y no lo han aceptado. Versículo 12. Alaba a Jehová, Jerusalén. Está hablando de Jerusalén, hermanos. Alaba a tu Dios, Sión. Y noten, hermanos, porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo tus hijos dentro de ti. Él pone en tu término paz y te hará saciar de grosura de trigo. Versículo 15, Él envía su palabra a la tierra, muy presto corre su palabra, hablando de que Israel, hermanos, se convertiría en una potencia nuclear, o sea, serían restaurados como nación, se convertirían en una potencia nuclear, y después la palabra de Dios les estaría llegando a ellos en el tiempo del fin. En Sofonías capítulo 3, vamos a Sofonías capítulo 3 para ver cómo fue restaurado nacionalmente Israel, y de ahí pasar a los otros versículos que hablan de que Israel sería una potencia bélica. En Sofonías capítulo 3, Sofonías capítulo 3, es impresionante lo que dice, hermanos. Sofonías capítulo 3, versículo del 14 al 20, yo veo acá una película, lo que ha pasado en el año 1948 cuando se crea el moderno Estado de Israel. Y dice así, hermanos, Sofonías capítulo 3, versículo 14 al 20 dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. ¿Hija de quién? De Jerusalén. Y noten, Jehová ha apartado tus juicios. O sea, Dios le levanta el castigo. El versículo 15 dice que en el año 1948 Dios le levantó ese castigo que durante muchos años los judíos habían tenido al estar lejos de su tierra. Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera tus enemigos. Los árabes son echados de esa zona. Los guerreros árabes, que eran terroristas, son echados de esa zona. Y dice, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará. Gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Y noten el versículo 18, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Por mucho tiempo los judíos habían estado fuera de su tierra. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Sufrían mucho los judíos porque Jerusalén estaba en manos de otros pueblos, los pueblos árabes. Versículo 19, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores. Se está profetizando, hermanos, que para el tiempo del fin Dios va a estar en contra de todas las naciones árabes. Y ya van a ver, yo les voy a probar con documentación que esto se ha cumplido. El versículo 19 dice, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré la coja y recogeré la descarriada y pondrélos por alabanza y por renombre en todo país de confusión. Va a haber países de confusión, los países confundidos por el Islam, que rodean a Israel. Versículo 20, hermanos, esto para mí es impresionante. En aquel tiempo yo os traeré. ¿Se dan cuenta? Yo os traeré. En aquel tiempo os reuniré yo. O sea que el hecho de que los israelitas han vuelto a su tierra es obra de Dios, no es una casualidad, no como dicen algunos por internet que fue simplemente un accidente de la historia. Dice, eso de que los israelitas han vuelto a su tierra es una casualidad, un accidente de la historia. Pero el versículo aquí me está diciendo que fue una acción directa de Dios. En aquel tiempo yo os traeré.
En aquel tiempo os reuniré yo, pues os daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornare vuestros cautivos delante de vuestros propios ojos, dice Jehová. Entonces, hermanos, vamos presentando un montón de fundamento bíblico como lo hemos hecho en todas las clases que venimos dando hasta ahora. Entonces, ¿por qué dicen que la Biblia no tiene nada para decir con respecto a Israel? No dice nada la Biblia, dicen ellos, no tiene nada para decir con respecto a Israel, hermanos. Entonces, hermanos, Salmo 62, versículos 6 al 8, noten lo que Dios da a entender. Salmo 62, versículos 6 al 8, a ver qué dice. Noten lo que Dios sutilmente da a entender con respecto a Israel. ¿Salmos o Isaías? Dije, Isaías, ¿no? No, me equivoqué yo, perdón, es Isaías. En Isaías capítulo 62. Noten lo que sutilmente Dios va a decir con respecto a Jerusalén, Israel y el pueblo judío. En el capítulo 62, versículos 6 al 8 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Hay fortalezas hoy en día en Jerusalén. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis, ni le deis tregua. Noten, hermanos, ni le deis tregua hasta que confirme y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. Juró Jehová, y por su mano derecha y por el brazo de su fortaleza, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que tú trabajaste. Entonces, hermanos, para el tiempo del fin, esta profecía va a tener un cumplimiento parcial en todo el poderío bélico, militar y nuclear que Israel está teniendo hoy en día en su tierra. Entonces, hermanos, las profecías tienen un cumplimiento perfecto y antes tienen un cumplimiento parcial. Todos los estudios que yo vengo dando muestran que por lo menos, hermanos, estas profecías tienen un cumplimiento parcial en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces, para entrar a la segunda parte que tiene que ver con el hecho de que Israel es una potencia nuclear, ustedes pueden buscar por internet, pueden poner el título Simón Pérez reconoció que Israel tiene poder nuclear bélico. Ese título pueden poner en Google. Simón Pérez reconoció que Israel tiene poder nuclear bélico. Y les leo, hermanos, algo que está en internet y dice así: es la primera vez que un alto dirigente admite que Israel posee esa capacidad atómica. Dijo que la desarrollaron como estrategia de disuasión y que era necesario para el proceso de paz con los árabes. Y bueno, dice Sholmo Slutsky, Tel Aviv, especial para Clarín. Y dice así: Simón Pérez, ex jefe de gobierno israelí, reconoció ayer, y esto hermanos, es una noticia vieja ya, ¿no? Vieja ya, pero yo les leo. Simón Pérez, ex jefe de gobierno israelí, reconoció ayer indirectamente y por primera vez en forma pública que Israel posee potencial atómico bélico. Israel no hubiera llegado a los acuerdos de Oslo sin su potencial atómico, dijo Pérez, aludiendo a que, sin un Israel fuerte, no hubiera sido posible el proceso de paz con los árabes. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, firmaron en Oslo, en 1993, un acuerdo sobre la autonomía palestina, cuya aplicación está estancada desde 1996. Desarrollamos la opción nuclear no para llegar a Hiroshima, sino para llegar a Oslo, dijo el ex premier laborista, admitiendo indirectamente la existencia de armamento nuclear. El Estado judío declaró en el pasado haber desarrollado tecnología e instalaciones para dotarse de bombas nucleares,
pero nunca aclaró si había producido alguna. Ahora bien, según expertos occidentales, Israel tiene entre 100 y 200 cabezas nucleares. Esto dice el informe, hermanos, pero yo no creo esto. Yo creo que tiene 1000 o miles. No creo que tenga 200. Yo creo que tiene miles. Porque les comento que estuve haciendo una investigación con respecto al armamento bélico y he descubierto lo siguiente. Nosotros conocemos las grandes bombas nucleares, como por ejemplo las que se tiraron en Hiroshima o los misiles intercontinentales que hoy en día conocemos. Pero haciendo una investigación, hermanos, con respecto al armamento nuclear, he descubierto que se han creado bombas nucleares de pequeña intensidad. Hay minas nucleares, hay bombas nucleares pequeñas para destruir, por ejemplo, manzanas o hectáreas. Hay minas nucleares que uno las puede enterrar y, por ejemplo, cuando una persona la pisa, esa pequeña bomba nuclear hace volar unas 5 manzanas, unas 10 manzanas. No es necesario un misil intercontinental o una bomba como la de Hiroshima. Se han desarrollado ya armas nucleares donde pueden ser de pequeña intensidad. Entonces, hermanos, según expertos occidentales, Israel tiene entre 100 y 200 cabezas nucleares susceptibles de ser montadas en misiles balísticos como por ejemplo el Jericó. Israel, como India y Pakistán, no firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, y se niega a recibir inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Israel dice, nosotros nunca vamos a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Nosotros solamente tenemos estaciones nucleares para consumo civil de energía, nada más. Entonces dice la Agencia Internacional de Energía Atómica, bueno, vamos a hacer una inspección. No, acá no entran. Pero bueno, queremos ver nada más. No, es secreto esto. ¿Por qué Israel no quiere que la Agencia Internacional de Energía Atómica vaya a inspecciones? Porque no quieren, hermanos, por lo que les sigo leyendo. Presten atención. Dice así. El reconocimiento de Pérez es más claro por parte de un dirigente israelí sobre el tema hasta el momento. Bueno, todo esto fue realizado durante una conferencia que ofreció en la Academia de Liderazgo de Amán, capital de Jordania. El ex jefe de gobierno de Israel viajó a la capital jordana como invitado personal del rey Hussein para participar en un encuentro en el que se discute sobre los peligros de la actual crisis del proceso de paz. Pérez explicó que la opción nuclear fue desarrollada después de las 5 guerras entre árabes e israelíes. Fuimos atacados porque nuestros vecinos pensaban que podían vencernos. Quisimos crear una situación en la que no existiera más la tentación de atacar a Israel. Dijo Pérez, etcétera, etcétera, y sigue hablando. Pérez, ministro y jefe de gobierno en varias oportunidades desde los años 60, fue director del Ministerio de Defensa en 1948, poco después de la creación del Estado de Israel. Desde este puesto y en total acuerdo con David Ben-Gurión, entonces jefe de gobierno y ministro de Defensa, dirigió la construcción de un reactor nuclear en Dimona, en el desierto del Negev, en el sur del país. La posición oficial de Israel es que se trata de un reactor con fines civiles, pero al impedir su control internacional, alentó las versiones publicadas en el mundo entero acerca de los fines militares de la zona de Dimona, del reactor que se encuentra en Dimona. En 1986, Mordejail Vanunu, un joven estudiante que había trabajado como técnico en el reactor nuclear, entregó al Sunday Times de Londres una importante serie de fotografías y datos específicos que recopiló durante años de trabajo, y de los que se desprenderían pruebas fehacientes de que el de Dimona es un reactor de uso militar y que Israel tendría en su poder como mínimo una centena de bombas atómicas preparadas para ser disparadas sobre misiles tierra-tierra. Vanunu fue secuestrado, hermanos. Vanunu fue secuestrado
poco después en Roma por agentes del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. El secuestro, el posterior juicio a Banuno por traición a la patria y las difíciles condiciones de su presidio en total incomunicación abonaron aún más la veracidad de la versión publicada por el Sunday Times. Israel, que lanzó su programa nuclear en los años 1950 con la ayuda de Francia, un rey del norte, a nivel oficial resguardó durante décadas la política de nebulosa alrededor de su capacidad atómica. Al igual que la India y Pakistán, Israel afirma que no será el primer país en usar la opción nuclear en el Medio Oriente. Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, Yasser Arafat, esto es viejo, este es un informe viejo, hermanos, que se encuentra en China en busca de ayuda para revivir las estancadas conversaciones de paz con Israel, dijo ayer que Beijing debería tener más influencia en destrabar esta situación y consideró que la causa palestina, que es la consecución de un Estado independiente, está a punto de alcanzarse, aunque las conversaciones de paz estén estancadas. El primer ministro chino, Xu Rongji, apoyó a la justa causa palestina y consideró que Israel cometió un error al demorar la retirada de sus tropas de Cisjordania. La seguridad no se logra con armas nucleares, dijo, sino con la coexistencia pacífica, aseguró el ministro chino. Entonces, hermanos, este relato, que ustedes lo pueden ver, habla de que Israel no quiere dar informe nuclear, pero ya Simón Pérez, que ya no es más ministro de Justicia, ha dicho, sí, tenemos potencia nuclear. Y hermanos, yo no le puedo leer todo esto, solamente le voy a leer una partecita, pero ¿qué dice el título ahí? Esto es verdad, hermanos. Israel tiene tanta potencia nuclear, yo les pido que ustedes busquen todo el artículo en internet, yo tengo cientos de artículos anillados, hermanos. El título dice así: Israel puede derrotar a los países árabes en 5 días. Si empieza una guerra, hermanos, Israel los puede derrotar en 5 días. Por eso ya van a ver cuando empecemos a estudiar esta frase que dice Daniel, y muchas provincias caerán. Porque eso se va a cumplir y yo tengo que explicar qué significa eso. Yo les leo una partecita nomás. Dice así: el volumen de armamentos en Oriente Próximo se ha duplicado desde la guerra de 1963, que es la guerra de Yom Kippur, y no se prevé el final de la escalada. Este aumento del potencial bélico ha provocado una situación en la que a duras penas se mantiene una frágil paz, e Israel está dispuesto a golpear duramente contra los países árabes en cuanto se produzca la menor señal de peligro y a derrotar a sus vecinos en 5 días. El equilibrio militar en la zona fue el tema de las entrevistas mantenidas en el mes pasado por Leslie H. Helf del New York Times con miembros del gobierno, oficiales del ejército y expertos civiles de Israel, Egipto, Arabia Saudita y Estados Unidos. Este es otro informe viejo, ¿no? Otro informe viejo, pero que sirve para que ustedes vean lo que está diciendo. Israel, cuyo predominio militar aumenta en la misma proporción en que disminuye su seguridad, está dispuesto a asestar un duro golpe contra los países árabes en cuanto se produzca la menor señal de amenaza. La preocupación que inspiran a la administración norteamericana las acciones militares israelíes de carácter preventivo impulsó al primer ministro Menachem Begin a escribir al presidente Reagan, esto es de la década del 80, hermanos, ¿qué será ahora? Asegurándole que no atacaría a las fuerzas sirias y palestinas en el Líbano a no ser que mediara una clara provocación. Este es un informe viejo, hermanos. Los países árabes, cuando no incrementan su armamento en previsión de una guerra con Israel, se dedican a prepararse para posibles confrontaciones entre ellos. Sus armas, que les suministran cada día con menos limitaciones, proceden todas de fábricas de la Unión Soviética. Los gastos militares en los países de Oriente Próximo son en conjunto 5 veces superiores a los de los países europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer todo el artículo. Pero habla de la superioridad de Israel. Otra cita que dice acá, hermanos, dice así:
el costo del esfuerzo bélico para Israel se ha hecho tan alto que los jefes militares israelíes han desarrollado lo que denominan doctrina de las luces rojas. Doctrina de las luces rojas, que consiste en adelantarse en la utilización de la fuerza en cuanto aparecen determinadas señales de peligro. Y aquí tiene, hermanos, después sigue un título que dice Estrategia nuclear, y dice así: Sharon afirma igualmente que Israel impediría cualquier modificación de la situación geográfico-militar de la zona afectada que pudiera plantear graves amenazas, tales como la entrada masiva de fuerzas iraquíes en Jordania o en el sur de Siria, o de fuerzas sirias en Jordania. Para terminar, opina Sharon, Israel está decidido a impedir que los países enfrentados a él o expuestos a ello tengan acceso a las armas nucleares. Los puntos tratados por Sharon se reprodujeron fielmente en conversaciones mantenidas con personajes de los círculos gubernamentales de Israel y con los jefes militares israelíes. Los comentarios hacían referencia constantemente a la posibilidad de un enfrentamiento bélico a pesar de la reconocida superioridad israelí y de su doctrina de disuasión militar. En relación con dicha posibilidad, la zona más conflictiva, según la mayoría de las opiniones consultadas, es el país de Siria, por ejemplo. Y bueno, y de ahí sigue hablando. Ustedes pueden buscar en internet todo el artículo para poder revisarlo. Todos estos artículos muestran claramente que Israel tiene una superioridad bélica nuclear para este tiempo. Por eso es que ellos dicen que van a utilizar la estrategia de Sansón en casos de que se vean amenazados a morir. Ahora, hermanos, yo me canso de hablar de estas cosas, me canso de enseñar de todo esto, y yo espero que signifique algo, hermanos. Yo espero sinceramente que signifique algo, porque todo lo que la Biblia predice que va a pasar, ya acabamos de leer proféticamente de que Dios está con los israelíes y que va a estar contra aquellos que lo apremiaron, y le va a dar la victoria a Israel para que secuestren a los que los secuestraron, para que opriman a los que los oprimieron, etcétera, etcétera, etcétera. Lo acabamos de leer, y como si fuera poco ya van a ver los textos con los que vamos a terminar. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a ver si hay otros textos que apoyen esto. Amós capítulo 9, hermanos. En el profeta Amós capítulo 9, dice el versículo 13 al 15. En Amós capítulo 9, versículo 13 al 15, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y bueno, el versículo 13 significa, primero, que habrá una gran rapidez en el tiempo del fin, los acontecimientos se sucederán muy rápido. Segundo, habrá gran abundancia para Israel. Y tercero, tiene que ver con el tiempo del fin, porque habla de que todos los collados se derretirán. ¿Y cuándo se van a derretir todos los collados? En la segunda venida de Cristo. O sea que esta profecía se refiere específicamente al tiempo del fin. Y noten ahora lo que dice el versículo 14 y 15. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. ¿Y en qué lugar había las ciudades asoladas? En la tierra de Israel. Y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Hermanos, para que nadie los pueda arrancar a Israel de esa zona, es porque por lo menos ya han acontecido dos cosas. Dos cosas han acontecido. Primero, ha sido restaurado nacionalmente, y segundo, ya son una potencia nuclear. Hermanos, si Rusia quisiese venir y sacarlo a los chilenos de su tierra, lo pueden sacar, hermanos. Si Rusia
quisiese venir y sacar a los argentinos de su tierra, lo puede hacer, porque nosotros no podríamos resistir semejante si Rusia o Estados Unidos. No podemos resistir. Pero para que se diga eso de Israel, y noten algo, hermanos, utilicen la lógica, hay 22 naciones árabes que los quieren sacar de ahí. Y los principales, hermanos, hoy en día son Irán y Siria. Y para que no los puedan sacar, siendo que hay 22 naciones árabes que los quieren borrar de la tierra, ¿qué ha dicho Irán? Israel tiene que ser borrado de la faz de la tierra. Entonces, para que no los puedan sacar es porque tiene que ser una potencia nuclear, de tal manera... Hermano, ¿qué pasa si nosotros decimos, vamos a ir a Gran Bretaña y lo vamos a sacar a todos los ingleses de ahí, nos vamos a apropiar de la tierra de Gran Bretaña? Los ingleses se nos ríen y capaz que se mueren de la risa. Capaz que los matamos, pero de la risa. Pero ellos sí pueden venir a nosotros. Y evidentemente, hermano, nos sacaron de las tierras Malvinas a nosotros. Nos han sacado. Y los que quedan ahí quedan bajo permiso de los ingleses y estrictas leyes. Entonces, hermanos, este versículo está hablando que para que se cumpla el versículo 15 de Amós 9:15 en el tiempo del fin, para que se cumpla Amós 9:15, tiene que ser que Israel sea una potencia bélica. Ahora, sigamos más adelante, hermanos. Sigamos más adelante. Jeremías capítulo 30. Y van a ver ahora, hermanos, lo que les voy a mostrar. Van a ver qué interesante lo que les voy a mostrar ahora. En Jeremías capítulo 30, Jeremías capítulo 30, hermanos, versículo 1 al 4. En Jeremías capítulo 30, versículo 1 al 4, dice así. Dice así, hermanos. Palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, noten hermanos, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Ahora salteamos, hermanos, al versículo 8 al 11. Versículos 8 al 11. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extraños, o sea, los árabes, no lo volverán más a poner en servidumbre. Para el tiempo del fin, los únicos enemigos que tiene Israel son los árabes, 22 naciones árabes. Y dice la última parte del versículo 8, y extraños no lo volverán a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, al cual les levantaré. ¿Quién es ese, hermanos? Cristo. Versículo 10. Hasta el 11, hermanos. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de la cautividad. Y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien lo espante. Versículo 11. Porque yo soy contigo, dice Jehová, para salvarte, y haré consumar. Y noten, hermanos, noten cómo termina el versículo 11. Y haré consumación en todas las gentes entre las cuales te esparcí. En ti, empero, no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. Pero sigamos leyendo. Versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17. Empero serán consumidos todos los que te consumen. Los países árabes, hermanos. Empero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus afligidores, todos irán en cautiverio. Y hollados serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa de ti, los daré en presa. Versículo 17.
mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová, porque arrojado te llamaron. Porque arrojada te llamaron, diciendo, esta es Sión a la que nadie busca. Versículos 19 y 20. Y saldrán de ellos alabanza y voz de gente que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, multiplicarélos, y no serán menoscabados, y serán sus hijos como de primero, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores, que son las naciones árabes. Y ahora noten el versículo 22 al 24, y hermanos, yo he saltado en una pata cuando he leído los versículos 22 al 24. Ahí sí que yo he saltado en una pata. Dice así: y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, lo mismo que decía Jeremías 23. La tempestad que se apareja sobre la cabeza de los impíos reposará. No se volverá la ira del enojo de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días van a entender esto. En el fin de los días van a entender esta profecía, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué la iglesia adventista entiende bien todo lo que está pasando en Medio Oriente? Y los únicos que no entienden son los que no estudian las profecías. No, el rey del norte es el papado, y el monte deseable del santuario es la iglesia adventista. No tiene nada que ver, hermanos, con lo que está diciendo la Biblia acá, no tiene nada que ver. Por eso es que nosotros los adventistas estamos entendiendo claramente que esta profecía, lo que tiene que ver con Jerusalén y con lo que le va a pasar a todos los enemigos árabes de Israel, lo íbamos a entender en el tiempo del fin. Dice el versículo 24, no se volverá la ira del enojo de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Por eso es que nosotros los adventistas estamos entendiendo ahora en el fin esta profecía. Hermanos, Israel iba a ser una potencia bélica en el tiempo del fin. Sus enemigos árabes no van a poder contra Israel. Todo el fundamento bíblico que les vengo mostrando muestra que no van a poder contra Israel. Vamos a Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Joel capítulo 3. En Joel capítulo 3 leemos primeramente el versículo 1 y 2. Ustedes saben que el 14 de mayo de 1948 los judíos vuelven a su tierra. Y yo pregunto, ¿qué iba a pasar en el futuro? En el futuro después del año 1948. Joel capítulo 3 versículo 1 y 2. Fíjense bien lo que dice acá. Porque, y presten atención a Joel, hay que estudiar Joel, hermanos. Ahora yo les voy a ser sincero, y esto quería aclarar para los hermanos que nos siguen por internet. Yo estoy estudiando las profecías hace muchos años que vengo estudiando profecías. Hubo un tiempo que no las enseñé porque estaba dedicado a otras actividades, pero les tengo que decir algo. Yo oro mucho y estudio muchas profecías, y ni yo entiendo todas las profecías. Y los grandes estudiosos que hay acá en Tucumán, ni ellos pueden explicar todas las profecías. Nadie puede explicar todas las profecías a la perfección, y menos cuando tienen que ver con cosas que todavía no se han cumplido. Hay cosas misteriosas que no podemos entender, pero hay cosas básicas que sí se las entiende bien en claro, hermanos. Por eso es que no se asusten si por ahí el futuro lo vemos medio engorroso. Pero algo por lo menos podemos entrever y podemos ver más o menos cuál es el eje temático que se va a cumplir en el futuro. Fíjense bien, versículo 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, está hablando para el futuro, hermanos, en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, los judíos a Jerusalén, de Judá y de Jerusalén. Los judíos que vuelven a Jerusalén el 14 de mayo de 1948. Dice así, ¿qué va a pasar después de eso para el futuro? Porque dice en aquellos días, en aquellos tiempos.
Versículo 2. Después para el futuro dice, juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat. Esto simboliza Medio Oriente, hermanos, porque por lo menos en Medio Oriente está. Harélas descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra, la tierra de Judea. ¿Qué va a pasar, hermanos? Sigamos leyendo entonces. Sigamos leyendo hasta el versículo 4. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todos los términos de Palestina? Y noten cómo mencionan las naciones de Medio Oriente. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Versículo 9 al 12. Versículos 9 al 12. Pregonad esto entre las gentes, proclamad amor, proclamad que todo es espiritual. Los adventistas enseñen que estas profecías tienen que ver con lo espiritual. Hermanos, ¿saben por qué yo enseño la Tercera Guerra Mundial? Porque Joel le dice a todos los fieles hijos de Dios qué es lo que hay que enseñar y qué es lo que hay que proclamar. Dice que proclamemos la guerra que se viene sobre el mundo, cuyo centro está en Medio Oriente. Nada de que es espiritual. Por eso yo cumplo lo que dice Joel, y todos los hijos fieles de Dios que entienden el conflicto de Medio Oriente proclaman guerra, hermanos. Proclaman guerra. Por eso dice acá el versículo 9, proclamad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra, hermanos, todos los hombres de guerra, haced espadas. ¿Saben la que se viene, hermanos? ¿Saben la que se viene sobre el mundo? Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco, fuerte soy. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor. ¿Pero de alrededor de dónde, hermanos? De alrededor de Jerusalén, de Israel. Y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, a tus fuertes. Y dice, hermanos, el versículo 12, las gentes despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Y dice, hermanos, ahora el versículo 19 y 20, Egipto será destruido y Edom será vuelto asolado en desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Mas Judá para siempre será habitada y Jerusalén en generación y generación, hermanos. Aquí hay profecías mezcladas, pero ¿cuál es el eje temático que nosotros sacamos? Que para el tiempo del fin, hermanos, se proclama guerra, se está proclamando guerra. Yo no entiendo todas las profecías, no les puedo explicar a la perfección porque no tengo presciencia, hermanos. Si yo tuviese presciencia, que es un atributo divino, nada más yo le diría, esto va a ser así, en tal fecha, en tal horario, esto significa la perfección, esto, y le doy todos los detalles habido y por haber. Pero no soy Dios, ni tampoco soy profeta. Ahora, todo lo que proclama Joel tiene que ver con Israel, cuando Israel vuelva a su tierra, y que las naciones árabes de alrededor subirán al valle de Josafat, pero Egipto, Edom, las naciones árabes, Palestina, Tiro y Sidón serán destruidos. Que ya van a ver cuando yo enseñe en las próximas clases qué significa cuando dice y muchas provincias caerán. Hermanos, el versículo número 9, pregonad esto entre las gentes, entre las naciones. ¿Qué es lo que hay que pregonar? Espiritualidad. Proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Hay que mostrarle al mundo que lo que se viene, hermanos, es una tercera guerra mundial cuyo foco central es Israel. Por más que a la gente no le guste, el reloj de Dios es Israel, hermanos. Isaías capítulo 49, versículo 19 al 21. Isaías capítulo 49.
En Isaías capítulo 49, versículo 19 al 21, habla de que Dios está en contra de las naciones árabes que quieren quitarle la tierra a Israel. Si esa tierra no le pertenece a ellos, porque la palabra de Dios lo dice. Hermanos, si Dios no lo dijese, a mí no me interesaría que Israel esté en su tierra. Yo diría que salga Israel de esa tierra y queden los árabes ahí. Pero la tierra dice en 2 de Crónicas 20, 7 y 8 que esa tierra le dio a Abraham y a su simiente para siempre porque es su amigo. Y punto. Ahora noten lo que dice Isaías 49, versículo 19 al 21, cómo Dios está en contra de los enemigos de Israel. Porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora será angosta por la multitud de los moradores, y noten, hermanos, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, angosto es para mí este lugar, apártate por amor de mí para que yo more, dando a entender que iban a volver muchos israelitas a esa tierra para vivir allí. Y hermanos, yo leía los informes que había 5 millones de israelitas en la tierra de Israel. Después me entero que hay 6 millones de israelitas en nuevos informes. Y en nuevos informes ahora me enteré que hay 7 millones de israelitas, hermanos. Y van aumentando y se va multiplicando, como dice la profecía. Versículo 21, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo estaba deshijada, estaba sola, estaba peregrina, desterrada. ¿Quién me crió tantos israelitas ahora? ¿De dónde han salido tantos? He aquí que yo estaba dejada sola. ¿Estos dónde estaban que yo no los veía y ahora están en Israel? Hermanos, de no haber ningún israelita en Israel, ahora hay más de 7 millones. Y ahora versículo 24 al 26. ¿Será quitada la presa al valiente, o libertaráse la cautividad legítima? Así empero dice Jehová, cierto la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada. Y noten, hermanos, lo que se dice acerca de Israel. Y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré tus hijos. Y noten, hermanos, lo que se profetiza para los árabes. Y a los que te despojaron, haré comer sus carnes, y con su sangre serán embriagados como de mosto, y conocerá toda carne que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Israel, el fuerte de Jacob, hermanos. Ezequiel capítulo 36, note lo que se profetiza con respecto a los árabes. Ezequiel capítulo 36. Noten lo que se profetiza en contra de las naciones árabes que están alrededor de Israel. Siria, Líbano, hermanos, Egipto, que están alrededor de Israel. En Ezequiel capítulo 36, versículo 1 al 7, ya se está profetizando que Dios está en contra de los enemigos árabes de Israel. Y dice así, y tú, hijo del hombre, profetiza sobre los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto el enemigo, o sea, los árabes, dijo sobre vosotros, ¡Ea! También las alturas perpetuas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, así ha dicho el Señor Jehová, pues por cuanto asolándoos y tragándoos de todas partes, para que fueseis heredad a las otras gentes, o sea, los árabes, se os ha hecho andar en boca de lenguas y ser el oprobio de los pueblos árabes, quiere decir, por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas a saco y en escarnio, a las otras gentes de alrededor, que son los árabes que están alrededor de Israel. Versículo 5, por esto así ha dicho el Señor Jehová, he hablado por cierto en el fuego de mi celo, contra las demás gentes, noten hermanos, contra los árabes, y contra toda Idumea, los árabes,
que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expelidos fuesen por presa. Y noten, por tanto profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las gentes, o sea, de los árabes. Versículo 7, por lo cual así ha dicho el Señor Jehová, yo he alzado mi mano, que las gentes que están alrededor han de llevar su afrenta. Pobrecito lo que le espera. Por eso, hermano, es que dice que cuando el rey del norte entre para ayudar a Israel, muchas provincias caerán, que son las gentes de alrededor, que están alrededor de Israel. Es impresionante lo que está diciendo acá, hermanos. Y por último terminamos, hermanos, con Zacarías, el famoso Zacarías capítulo 12. En Zacarías capítulo 12, versículo 1, hermanos, dice así, ya vamos redondeando, vamos terminando. En Zacarías capítulo 12, versículo 1, vamos rapidito porque yo también ya estoy cansado de tanto hablar, hermanos, vamos rapidito, dice así. Para que vean que Israel en el tiempo de fin va a ser una potencia bélica y que tiene que ver con guerra. Todo el estilo literario de Zacarías capítulo 12, la forma en que está escrito y los conceptos que se vierten ahí, tienen que ver con guerras y con potencia bélica militar de Israel. En el capítulo 12, versículo 1 dice, carga de la palabra de Jehová, ¿acerca de quién? ¿Acerca de quién? De Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra de Israel, hermanos, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Noten la última parte del versículo 1, y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Qué significa eso? ¿A qué se está refiriendo? Vamos rápido a Ezequiel capítulo 37, versículo 4 al 11. Ezequiel capítulo 37, cuando se crea el moderno Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. ¿Qué significa Jehová que forma el espíritu del hombre dentro de él? Entonces vamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 4 hasta el 11. Y dice así, presten atención. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El que forma el espíritu dentro del hombre, dentro de él. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La profecía del espíritu, del formar el espíritu dentro del hombre. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu. Noten, hermanos, y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Versículo 9, y díjome, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos, el ejército de Israel, poder bélico. Versículo 11, y díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos que acabas de ver son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Está hablando de la restauración de Israel cuando se crea el moderno Estado de Israel. Entonces volvemos rapidito a Zacarías capítulo 12. En Zacarías capítulo 12, versículo 1, ahora sí van a poder entender el resto de la profecía de Zacarías capítulo 12. Dice el versículo 1, carga de la palabra de Jehová acerca de Israel.
Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor. Los pueblos árabes, hermanos. He aquí, yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cuáles son los pueblos que hoy en día están alrededor de Israel? Los pueblos árabes. Cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y aquí me detengo. El versículo 2 ya se ha cumplido en la historia, hermanos. Hermanos, en la historia ha habido muchas guerras en Israel. Muchas guerras en Israel. Nosotros tenemos la guerra de la independencia en 1948 y 1949, la guerra del Sinaí en 1956, la guerra de los 6 días en 1967, la guerra del desgaste en 1969 y 1970, la guerra del Yom Kippur en 1973, la primera guerra del Líbano en 1982 a 1985, la segunda guerra del Líbano en el año 2006 y el conflicto de la Franja de Gaza en el año 2008 y 2009. Y un montón de otros conflictos más a lo largo de la historia. Pero específicamente, hermanos, hay 4 guerras principales. Si bien es cierto, ha habido un montón, y le comento, hermano, en todas estas guerras, Israel nunca ha perdido. Los expertos militares no pueden entender por qué nunca se lo ha podido vencer a Israel. Es milagroso, es extraordinario, hermanos. Pero hay 4 grandes guerras principales. Entonces Zacarías 12:2 dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá, o sea, los judíos, y contra Jerusalén, hermanos. Y contra Jerusalén. ¿Cuándo, hermanos, los pueblos árabes han estado alrededor contra los judíos y contra Jerusalén? ¿Cuánto? Para que se cumpla el versículo 2. Hay 4 guerras, hermanos. La primera guerra, hermanos, es la guerra de la independencia de Israel, porque ustedes saben que la guerra el moderno Estado de Israel surge el 14 de mayo de 1948 y al otro día le declaran la guerra. El 15 de mayo del año 1948, hermanos, ¿qué pasa en el 15 de mayo? Le declaran la guerra, hermanos, todas las naciones árabes. Entonces viene la guerra de la independencia el 15 de mayo del año 1948. Desde el 15 de mayo de 1948 hasta el 7 de enero de 1949 se da la guerra de la independencia. Entonces 5 países árabes atacan a Israel, pero Israel los vence. Y esos 5 países árabes formaban para ese tiempo la Liga Árabe entre Egipto, Siria, Irak, Líbano y Transjordania. Entonces, en esa guerra de la independencia, vienen estos 5 países, hermanos. El ejército de Israel era chiquitito, hermano, unos cuantitos. Y viene Egipto, Siria, Irak, Líbano y Transjordania, 5 países de la Liga Árabe, y no lo pudieron vencer a Israel. Y hasta ahora, hermano, yo estuve leyendo informes en internet, que los analistas militares, los estrategas militares, se agarran la cabeza y no pueden explicar ¿cómo perdieron? Eran 5 naciones. Dice, no entendemos cómo Israel ha ganado, no se puede entender. La segunda guerra, hermanos, fue la guerra del Canal de Suez, que fue desde octubre de 1956 hasta noviembre de 1956. Presten atención, hermanos. La guerra del Canal de Suez fue de octubre de 1956 hasta noviembre de 1956. ¿Y qué pasó en ese momento? Israel ataca a Egipto y ocupa, hermanos, la Franja de Suez y el Sinaí. ¿Por qué? Porque Egipto se estaba haciendo el pícaro y viene y le cierra. Ustedes pueden leer toda la historia. En la guerra del
la guerra de 1956, hermano, la guerra del Canal de Suez, viene Egipto y dice, no, no lo queremos a Israel acá, lo queremos destruir. Le cerremos el Canal de Suez. Entonces Israel viene contra Egipto y ocupa la franja de Suez y el Sinaí. Esa fue la segunda gran guerra que tuvo Israel y ganó, hermanos. Ganó. No se puede explicar cómo, pero ganó. La tercera guerra, hermanos, muy conocida, es la famosa guerra de ¿quién? No, hermanos. ¿Cuál es la famosa guerra que sigue? No, tampoco. ¿Cuál es la próxima guerra que sigue? Bien ahí, la guerra de los 6 días, que va desde el 5 de junio de 1967 hasta el 10 de junio de 1967. ¿Sí? ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días? Israel ocupa Jerusalén oriental, que todavía estaba bajo mano de los árabes. Israel ocupa la Jerusalén oriental, ocupa Cisjordania, ocupa la franja de Gaza y ocupa los altos del Golán que tienen que ver con Siria. Y gana, hermanos, gana Israel. Y la tercera guerra es la que decía Bernardo, la guerra del Yom Kippur, que se da desde el 6 de octubre de 1973 hasta el 25 de octubre de 1973, en donde Egipto y Siria atacan respectivamente a los lugares que Israel tenía dominado, que era el monte de Sinaí y los altos del Golán, en Siria. Una cosita, antes que me olvide, se me va la idea. Para ese tiempo, hermanos, la guerra del Yom Kippur, les comento algo, hermanos. Saben que estuve buscando por internet y bueno, ya les voy a decir qué quiere significar, pero, hermanos, los analistas no han podido entender cómo en la guerra del Yom Kippur dos naciones poderosas, Siria en el norte y Egipto en el sur, se aliaron y ni aún así lo pudieron vencer a Israel. No pueden entender, hermano, no se puede entender. ¿Por qué se juntan todas las naciones árabes y nunca le pueden ganar a Israel, que es un país chiquitito? Sí, a ver. Bueno, Luis. Usted estaba viendo el otro día por Wikipedia Sí. lo que fue el conflicto por país. Sí, sí, sí. Han sido las pérdidas. Y por ejemplo, impresionante la diferencia en pérdidas humanas entre Israel y los otros. Sí, sí, sí. Perdieron como 50.000 personas. Sí. Israel 500 y 700. Israel perdió poquito y los otros perdieron un montón. Perdieron armamento, perdieron tanques, perdieron aviones. ¿Y saben qué, hermanos? Les cuento algo, pero esto ya es historia, ¿no? Tienen que ver la parte política. Si no intervenían las Naciones Unidas, Israel llegaba hasta el Cairo en Egipto y hasta Damasco en Siria y se iba a apropiar de los dos países. Entonces, hermanos, en estas 4 guerras, guerra de la independencia, del 15 de mayo de 1948 hasta el 7 de enero de 1949, guerra del Canal de Suez, de octubre de 1956 hasta noviembre de 1956, guerra de los 6 días, 5 de junio de 1967 hasta el 10 de junio de 1967, y guerra del Yom Kippur del 6 de octubre de 1973 hasta el 25 de octubre de 1973. 4 guerras principales. Y ahora noten, hermano, yo vengo y les señalo ahí con el dedito y leo Zacarías 12:2. He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. No le pudieron ganar. En esas 4 principales guerras no le pudieron ganar. Y ahora viene el versículo 3, hermanos, y vamos avanzando. Versículo 3. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, que son los pueblos árabes. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Aquí está la profecía que yo voy a desarrollar próximamente, hermanos. ¿Qué quiere significar esto? Se profetiza que las naciones árabes serán despedazadas. Muchas naciones árabes, no todas, hermanos, pero muchas serán despedazadas. El versículo 3 todavía está en cumplimiento futuro. Serán despedazadas. Bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Las 22 naciones árabes, más Rusia y China, todos estarán en contra de Israel.
Y ahora noten, hermanos, lo que se anuncia en el versículo 4 al 9. En aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo y con locura a el que en él sube. Está hablando del aspecto bélico. Caballo es símbolo de guerra. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos árabes, quiere decir, heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, mi fuerza son los moradores de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. Versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña, y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra. ¿Ven que van a ganar la guerra? Por lo menos a los árabes le van a ganar la guerra. Y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David, o sea, los judíos, como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y les comento algo, hermanos, que he visto en internet. ¿Sabían de que en estas 4 guerras que se han dado, después de que pasó el tiempo, se han entrevistado a los soldados árabes que peleaban contra Israel, y he visto testimonios? Cuentan los soldados árabes que venían en los aviones supersónicos esos de guerra, que cuando ellos veían a los israelitas que venían en los aviones, no veían seres humanos sino ángeles de luz. Veían como ángeles que estaban con los aviones israelitas. Pero los árabes odian a Israel. ¿Por qué van a decir eso? Hay testimonios de Israel que en las 4 guerras, hermanos, dice que veían ángeles. Muchos soldados árabes vieron ángeles apoyando al ejército israelí. Entonces dice acá, hermanos, el versículo número 8, en aquel día defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Versículo 9, y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Se está profetizando que los israelitas en el tiempo del fin van a ser, hermanos, una potencia bélica con armas nucleares. Por lo tanto, y esto ya nos da un indicio para las próximas clases que vienen, hermanos, nos está dando un indicio de que Jerusalén va a ser una potencia bélica, y que no les espera un buen futuro a las naciones de alrededor, a los pueblos de alrededor, a las gentes de alrededor que van a estar contra Jerusalén. Que esto nos ayude, hermanos, a entender, aunque sea un poquito más, el conflicto que hoy en día se está dando en Medio Oriente. Y para los hermanos que nos siguen por internet, yo quiero decirle que yo no soy omnisapiente, hermanos. Si ellos descubren otra cosa, sería bueno que la compartan con nosotros. Si hay hermanos que han hecho otros descubrimientos, yo no sé todo, hermanos. Si hay otros hermanos que han descubierto otras cosas que tienen que ver con el Medio Oriente, que por favor lo comparta con nosotros para que nosotros también podamos aprender de ellos. Que Dios los bendiga y que esto nos ayude a tener un conocimiento más profundo de lo que son las profecías bíblicas.